Egipto es un país que hoy en día todavía existe, situado en la parte noreste de África. Pero lo que llamamos Antiguo Egipto era una civilización que empezó hace más de 5.000 años y que duró aproximadamente 3.000. El origen del Antiguo Egipto comienza con el faraón Narmer, también conocido como el Rey Escorpión, que en el año 3200 a.C. fundó este país a orillas del Nilo. El Nilo es el río más grande de África y era lo más importante que había para los antiguos egipcios, ya que dependían de su agua para poder vivir. En sus orillas desarrollaron toda su civilización y en ellas crecieron todas sus ciudades. El Nilo era tan importante porque Egipto es un país rodeado de desierto y solamente en sus orillas se podían cultivar alimentos. Pero no solo se utilizaba para la agricultura, el río también servía para pescar y cazar, y también lo utilizaban como una gran carretera por la que transportaban en sus barcas mercancías, alimentos o grandes bloques de piedra para sus construcciones. Por todo esto, el Nilo era considerado un dios. De hecho, los antiguos egipcios tenían cientos de dioses. Algunos tenían cuerpo de persona y cabeza de animal, como la diosa Bastet, que tenía cabeza de leona, o el dios Anubis, que tenía cabeza de chacal. Aunque el más importante de todos fue Ra, el dios del sol, que tenía cabeza de halcón. Los faraones eran los reyes en el Antiguo Egipto. En 3.000 años de historia hubo muchísimos faraones, pero el más famoso fue Tutankamón. Los antiguos egipcios creían en la vida después de la muerte y por eso eran enterrados con muchas de sus cosas, muebles, jarrones, ropas e incluso comida. Creían que así las podrían usar en la otra vida. Los faraones, al ser los más poderosos, querían tener las mejores tumbas y lo consiguieron. Estas impresionantes pirámides fueron construidas como tumbas para los faraones. En su interior hay túneles, cámaras y pasadizos secretos. Cuando morían, los cuerpos de los faraones y de algunos nobles eran momificados para conservarlos después de la muerte. Esas son las famosas momias. Las momias se metían en sarcófagos, ataúdes lujosos que estaban cubiertos de bonitos dibujos y jeroglíficos. Los jeroglíficos eran las misteriosas escrituras egipcias. El significado de los jeroglíficos fue un misterio durante milenios. Pero hoy, gracias al trabajo de muchos arqueólogos, sabemos traducirlos y podemos entender parte de lo que dicen. Como ya sabéis, los antiguos egipcios creían en la vida después de la muerte y por eso construyeron las pirámides, que eran las tumbas de los faraones. Para su construcción, miles de obreros trabajaron durante muchísimo tiempo. Antes, se creía que habían sido construidas por esclavos, pero gracias al trabajo de los arqueólogos se ha sabido que fueron construidas por campesinos y ciudadanos, contratados por el faraón que trabajaban a cambio de sal, trigo o cebada. Estos trabajadores estaban organizados y dirigidos por arquitectos e ingenieros, que hacían que todo se calculara y se hiciera bien. Hoy en día vemos las pirámides ya viejas, pero cuando se terminaban de construir eran impresionantes, ya que estaban recubiertas de piedra caliza blanca y la punta de la pirámide era de color oro. Tenían que ser preciosas. En el interior de las pirámides hay túneles, cámaras y pasadizos secretos. Y era ahí, en el interior de las pirámides, donde se dejaba el cuerpo momificado del faraón. Pero, ¿sabéis qué es una momia? Una momia es el cuerpo de una persona o de un animal que se conserva después de la muerte. Los egipcios, al creer en la vida después de la muerte, querían conservar sus cuerpos, pero al ser un proceso muy caro, solo lo conseguían los faraones y algunos nobles. El proceso de momificación de un cuerpo tardaba 70 días. Primero se lavaba el cuerpo y se le retiraban del interior todos los órganos menos el corazón. Después, el cuerpo se rellenaba de mirra y se cubría de sal durante unos 50 días. Transcurrido ese tiempo, se envolvía el cuerpo con vendas y se colocaba
en un lujoso sarcófago. Gracias a este proceso de momificación, muchas momias han llegado en perfecto estado hasta nuestros días y nos han permitido aprender muchísimas cosas sobre el antiguo Egipto. ¿Sabías que el cepillo, la pasta de dientes y muchas más cosas que todavía utilizamos fueron inventadas por los antiguos egipcios? Los egipcios daban mucha importancia a la higiene personal y a la estética. Por eso, inventaron y usaron utensilios domésticos que hoy en día seguimos usando, como los peines, las tijeras, las pelucas, el maquillaje, los desodorantes y, como decíamos antes, el cepillo de dientes y la pasta. Eran tan presumidos que las mujeres egipcias de la antigüedad, en lugar de ponerse el perfume en la piel, lo llevaban en la cabeza en forma de cono perfumado, tipo sombrero. Pero no solo inventaron cosas relacionadas con la estética y la higiene. La llave y la cerradura, algo fundamental para la seguridad de nuestras casas y propiedades, también fueron un invento de los maravillosos egipcios. ¿Sabías que querían tanto a sus mascotas que cuando morían las momificaban? Los perros y los gatos eran las mascotas más habituales en el antiguo Egipto. Los egipcios querían tanto a sus mascotas que, según Heródoto, un historiador griego, cuando se morían sus mascotas más queridas, los egipcios se afeitaban todo el pelo, incluidas las cejas y la cabeza. Tanto era el amor que sentían por sus mascotas que en algunos casos las momificaban y las metían con ellos en sus propias tumbas. A esto sí que se le llama amar hasta la muerte. ¿Sabías que a los egipcios les encantaban los juegos de mesa? Después de sus quehaceres diarios, los egipcios se relajaban jugando a juegos de mesa. Según nos cuentan los historiadores, el más popular fue un juego llamado Senet, que se practicaba sobre un tablero parecido al del ajedrez. Hay pinturas que representan a la reina Nefertiti jugando al Senet, y en las tumbas de algunos faraones como Tutankamón se han encontrado tableros de este juego. Desde luego, los antiguos egipcios, además de presumidos, eran muy juguetones.